tal? ¿Estás cómodo? Estás solo en tu cuarto a las 2 de la mañana con los audífonos puestos. Perfecto, porque lo que te voy a contar hoy no es ficción, no es una película de terror, no es un videojuego, no es una historia que alguien inventó para asustarte. Todo lo que vas a escuchar en los próximos minutos es real. Ocurrió en un país que muchos de ustedes conocen, que tal vez algunos de ustedes habitan, y que tiene en su historia páginas tan oscuras que harían palidecer a cualquier escritor de novelas de horror. Hoy vamos a hablar de México, y no me refiero a playas, ni a tacos, ni a mariachis. Me refiero a lo que pasa cuando la maldad humana no tiene límites, cuando una persona decide cruzar la línea de lo que consideramos humano, y no mira hacia atrás. 5 casos, 5 historias, cada una más oscura que la anterior. ¿Estás listo? No creo que lo estés, pero vamos a empezar de todas formas. ...19 de noviembre de 1984... Son las 5:30 de la madrugada. La gente de San Juan y Suatepec duerme, un pueblo humilde al norte de la Ciudad de México, conocido popularmente como San Juanico. Familias de trabajadores, gente pobre que construyó sus casas como pudo, con tabiques, con láminas, con cartón. 30,000 personas viviendo a metros de algo que ninguno de ellos sabía que los podría matar en segundos. Una planta de almacenamiento de gas LP de Petróleos Mexicanos, Pemex. Ahí dormían también, sin saberlo, miles de toneladas de propano y butano a presión, esferas gigantes de metal llenas de gas. Y esa madrugada, una tubería de 20 centímetros de diámetro se rompió, silenciosamente, sin que nadie lo notara. El gas comenzó a salir, a dispersarse por el aire, a descender por las calles y meterse bajo las puertas de las casas. Durante minutos, decenas de minutos, el veneno invisible llenó el vecindario y entonces encontró una chispa. A las 5:44 de la mañana, el mundo explotó. Una bola de fuego de 300 metros de diámetro y 250 metros de altura rugió hacia el cielo. La luz era tan intensa que parecía mediodía en plena madrugada. Se podía ver desde puntos a más de 10 kilómetros de distancia. Los sismógrafos de la UNAM registraron el impacto. Y la gente dormía. Muchos murieron en ese instante, quemados vivos en sus camas, sin tiempo de reaccionar. La temperatura en la zona cero superó los 1000 grados Celsius. La carne humana simplemente desapareció. Tan solo el 2% de los cadáveres pudo ser identificado. El resto eran cenizas, carbón, polvo. Y eso fue solo la primera explosión, porque esto no terminó ahí. En los siguientes 50 minutos explotaron en cadena 4 esferas más y 15 cilindros gigantes. 11 explosiones en total, cada una más brutal que la anterior. Los tanques de metal de más de 300 toneladas salieron volando como proyectiles, impactando casas a más de 1 kilómetro de distancia. Los tanques de gas doméstico de las casas vecinas también explotaban uno a uno, como una reacción en cadena que no tenía fin. Los caballos y burros del vecindario quedaron petrificados por el fuego, esculturas de carbón. Los automóviles se convirtieron en chatarra retorcida. Las casas de lámina y madera simplemente dejaron de existir y la gente corría, con la ropa hecha jirones, con la carne viva, sin saber hacia dónde. Una joven de 19 años llamada Hermelinda Gómez Cruz sobrevivió para contarlo. Toda la colonia parecía un gran infierno. Era de madrugada, pero la luz del fuego era tan intensa que parecía como si fuera el mediodía. Comencé a caminar porque no se me ocurría otra cosa. Tropecé con algo que casi me hizo caer cuando advertí que era un cuerpo en la banqueta y olía a carne quemada. Me sacudí de miedo y me volví loca. Caminó durante horas entre las llamas. Buscando escapar, la encontraron unos desconocidos y la llevaron a la villa de Guadalupe. Su familia entera, 9 personas, nunca apareció. Los reportes oficiales del gobierno dijeron 498 muertos, 7,000 heridos, 149 casas destruidas. Pero los vecinos, las organizaciones civiles, los sobrevivientes, decían otra cosa. Decían que los muertos eran entre 800 y 1,000 personas. ¿Por qué la diferencia? Porque muchos cuerpos simplemente no existían ya.
eran humo, y al gobierno de aquella época le convenía que el número fuera menor. Más de 200,000 personas fueron desalojadas en 48 horas. Dejaron atrás sus vidas, sus pertenencias, su historia. Todo ceniza. Pero lo más perturbador de esta historia no es el fuego. Lo más perturbador es lo que pasó antes. Resulta que 5 meses antes de la tragedia, en la misma planta, ya había ocurrido un incendio y fue encubierto. Nadie lo reportó oficialmente. Nadie hizo nada. Y hay más. 12 horas antes de las explosiones, vecinos ya habían denunciado una posible fuga de gas. 12 horas. Tiempo suficiente para evacuar a 30,000 personas. Nadie hizo nada. El líder comunitario que organizó a los damnificados para exigir justicia a Pemex, Telésforo Rivera Morales, fue secuestrado, torturado y asesinado en circunstancias nunca esclarecidas. Otros líderes fueron obligados a abandonar el pueblo. El párroco que denunció públicamente a la empresa fue expulsado. Ningún funcionario fue detenido. Ningún directivo de Pemex pisó la cárcel. Hoy, más de 40 años después, en ese mismo lugar todavía operan empresas gaseras. Todavía hay riesgo, y la tragedia de San Juanico sigue sin tener justicia. Octubre de 2007, Ciudad de México. Imagina que tienes un vecino, un tipo medio excéntrico que se la pasa recitando poemas en los cafés del barrio. Dice ser escritor, dramaturgo, curandero, actor. A veces hace limpias, a veces vende sus novelas en la calle. Un personaje peculiar pero inofensivo. ¿O eso crees? José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. Su padre murió cuando él tenía 2 años. Su madre, que debía cuidar a 6 hijos sola, encontró refugio en el alcohol y se volvió violenta. Lo expulsó de la casa cuando tenía apenas 6 años. 6 años, solo en la calle. Comenzó a delinquir, a drogarse, a sobrevivir como podía. Un amigo del hermano mayor lo violó sexualmente. Ese trauma lo marcó de por vida. Desarrolló un rencor profundo, irracional, hacia las mujeres, especialmente hacia su madre. Años después intentó rehacerse. Se casó, tuvo hijos, vivió un tiempo en Estados Unidos, pero cuando se divorció, algo en él se quebró definitivamente. Empezó a escribir poesía, novelas, obras de teatro. Decía haber escrito 800 poemas, 20 obras de teatro, 100 canciones. En uno de sus libros, titulado Instintos Caníbales, la portada mostraba la foto de Hannibal Lecter de El silencio de los inocentes, y en el interior, poemas sobre sexo, sadomasoquismo y canibalismo. Pero eso nadie lo sabía todavía. Lo que sí sabía su entorno era que las mujeres que se involucraban con él desaparecían. Su método era siempre el mismo. Las cortejaba con poemas, con un aura de misterio y sensibilidad, enfocándose en mujeres tímidas, solitarias, que buscaban algo diferente. Y cuando caían en su trampa, el infierno empezaba. Una exnovia que logró sobrevivir, identificada como Olga Lidia, profesora de inglés, contó que él la ataba para satisfacer fantasías. La obligaba a ver pornografía, la golpeaba, la amenazaba con hacerle daño a su familia si intentaba escapar. Pero Olga tuvo suerte. Alejandra Galeana Garavito no la tuvo. 32 años, madre de 2 hijos. Era la pareja de José Luis. El 5 de octubre de 2007, su familia reportó su desaparición. Los vecinos del edificio donde vivía José Luis llevaban días reportando un olor insoportable proveniendo del departamento 17 de la calle Mosqueta 198, Colonia Guerrero. El 8 de octubre, los agentes de la policía llegaron al apartamento. Llamaron, nadie contestó, forzaron la entrada. Y lo que encontraron adentro: el tronco de Alejandra dentro de un armario, otras partes de su cuerpo cortadas en trozos en el refrigerador y su antebrazo frito en una sartén, con un plato al lado, cubiertos y un limón. José Luis Calva había preparado una comida. Cuando los agentes llegaron, él intentó escapar saltando por la ventana. Sufrió un golpe en la cabeza y tuvo que declarar en el hospital. Sus palabras al ser detenido quedaron grabadas en la historia.
Sí maté a la mujer, pero no la comí. Encontraron mis poesías. ¿Qué les parecieron? ¿Pueden entender eso? Acaba de ser arrestado con un antebrazo humano frito en su cocina, y lo que le preocupa es la crítica literaria. El fiscal fue claro: el plato, los cubiertos, el limón, las evidencias de que los restos habían sido cocinados y probablemente consumidos eran irrefutables. Pero él lo negó hasta el final. Dijo que cocinó la carne para dársela a perros callejeros. Las investigaciones lo vincularon con al menos 2 feminicidios más. Una exnovia cuyos restos descuartizados aparecieron en un basurero del Estado de México. Una trabajadora sexual cuyos restos jamás fueron completamente identificados. Fue encarcelado en el reclusorio Oriente. Y el 11 de diciembre de 2007, apenas 2 meses después de su arresto, lo encontraron muerto en su celda, colgado con un cinturón. ¿Suicidio? Su hermana lo duda. Cuando fue a reconocer el cadáver, encontró marcas de tortura en el cuerpo, los genitales destrozados, y el cinturón con el que supuestamente se ahorcó no era de él. Nadie investigó a fondo. Un dato final que pocas personas saben: antes de morir en prisión, Calva Cepeda escribió el final de su historia. En su libro Instintos Caníbales, él mismo había añadido como final su propio suicidio. ¿Lo planeó? ¿O alguien leyó ese libro y lo usó en su contra? Nadie lo sabe, y probablemente nadie lo sabrá jamás. Hay un tipo de monstruo que da más miedo que cualquier otro. No es el que gruñe, el que tiene cara de loco, el que se ve diferente. No, el más aterrador es el que se parece a tu vecino, el que te saluda en la mañana, te pregunta cómo estás, te invita a sus fiestas y a veces hasta te regala comida. Andrés Filomeno Mendoza Celis era ese tipo de persona. Nació el 29 de noviembre de 1947 en Cimatlán de Álvarez, Oaxaca. Se estableció en la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Sus vecinos lo llamaban El Chino. Era conocido por su activismo vecinal, por promover mejoras en el barrio, por participar en programas sociales. En 2015 incluso fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia. Había sido carnicero. Conocía muy bien los cuerpos, sabía cómo cortarlos. Nadie sospechaba nada. Durante más de 30 años, este hombre invitaba a mujeres a su domicilio, con engaños, con promesas, con la cara amable del vecino de confianza. Y una vez que las tenía adentro, las mataba, las destazaba y las enterraba en el piso de una habitación subterránea de su casa, un sótano. Pero no solo eso, según confesó después, también las filmaba. Se grababa a sí mismo durante los crímenes, desnudo, practicando necrofilia con los cadáveres, y luego, a veces, consumía partes de sus cuerpos, las caras. Les cortaba las caras con sumo cuidado, junto con el cuero cabelludo. Las conservaba. Según los investigadores, sentía una obsesión por los rostros. Un vecino recordó algo que en ese momento le pareció normal. El Chino siempre decía que traía carne de jabalí de Oaxaca o carne de cerdo del Estado de México. Nos la regalaba. Piénsenlo. La psicóloga forense Feggy Ostrowski, que lo evaluó directamente, dijo: él logra engañarte. No pareciera que pudiera hacer daño. Te mira a los ojos y hasta parece tímido. Cuando Ostrowski le preguntó por qué elegía a sus víctimas, él respondió sin dudar: las elegía por bonitas, pero las mataba porque me rechazaban. En su casa encontraron una libreta con una lista de nombres, 29 nombres de mujeres. Llegó la hora de la justicia el 14 de mayo de 2021. Reina González Amador, 34 años, casada, madre, desapareció ese día. Le dijo a su esposo que saldría con Mendoza al centro para comprar productos para su negocio de celulares. La última vez que alguien la vio, iba con El Chino. Su esposo, que era policía, empezó a buscarla y llegó a la puerta de Andrés Filomeno. Forcejearon. El policía logró controlarlo y entró a la casa. Lo que encontró adentro cambió la historia criminal de México para siempre. Las autoridades llegaron y comenzaron a excavar el sótano. 3.787 restos óseos en la primera revisión.
Luego la cifra subió a 4.300, luego a 4.600. Identificaciones del INE de mujeres desaparecidas, ropa, zapatos, bolsos, fotografías, videos en formatos VHS y de 9 milímetros donde él mismo había grabado sus crímenes, y rostros, caras cortadas y conservadas. Los forenses determinaron restos de al menos 19 personas, 17 mujeres, un niño y un hombre. Pero los investigadores no descartan que la cifra real llegue a que 60 víctimas u otros o más. 2 predios más pertenecientes a él y su familia aún no han sido excavados completamente. Había estado matando durante más de 3 décadas, impunemente. El Estado de México, donde todo esto ocurrió, tuvo gobernadores, presidentes municipales, sistemas de seguridad que nunca detectaron nada. Las mujeres desaparecían, sus familias las buscaban y nadie encontraba al responsable. ¿Por qué tardaron tanto? En 2022, Andrés Filomeno fue condenado a prisión vitalicia. Las sentencias no han parado desde entonces. 8 condenas en total. Cadena perpetua más 92 años más 6 sentencias adicionales de 55 años cada una. Como si los años importaran para alguien que ya tiene 77. Hoy se encuentra en el penal de Tenango del Valle. Hace poco fue hospitalizado de emergencia por problemas respiratorios graves. La ironía amarga es que sus víctimas no tuvieron esa oportunidad. El Estado falló a esas mujeres durante décadas. Y en México ese día se siguen cometiendo 10 feminicidios cada día. Hay horrores que vienen de afuera y hay horrores que vienen de adentro, de las personas que se supone deberían protegerte, de tu propia familia. Este es uno de esos casos. 24 de mayo de 2012. Colonia San Agustín, Atlapulco, Nezahualcóyotl, Estado de México. Son las 7:40 de la mañana. Un joven de 17 años sale corriendo desesperado a la calle, gritando: ¡ayúdenme! ¡Lo quieren matar! Los vecinos lo esquivan, creen que está loco, pero insiste. Algunos se detienen. Llegan policías, se acercan a una casa con un portón verde. Escuchan los gritos de un niño. Fuerzan la puerta. Adentro, sobre la mesa de la cocina, rodeada de veladoras encendidas, encuentran a una mujer abrazando a un niño. Al niño le faltan los ojos. Fernando, 5 años. Su madre, María del Carmen Ríos García, 28 años, le había arrancado los globos oculares con sus propias manos. Su tía, Lisbeth Ríos García, lo había sujetado mientras su hermana operaba. ¿Por qué? Porque el niño no había cerrado los párpados durante un rezo, y según María del Carmen, eso significaba que el demonio estaba dentro de él. El grupo familiar llevaba 4 días en ese estado, sin comer, rezando sin parar, convencidos de que esa mañana vendría Dios a la tierra y el mundo se acabaría. Habían ayunado, habían rezado en círculo, se habían preparado para el fin, y cuando Fernando no cerró los ojos, María del Carmen citó un versículo de la Biblia, Mateo 5:30. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo. Y lo hizo literal, con sus manos, a su propio hijo de 5 años. Cuando la policía llegó, ella estaba en medio de una crisis nerviosa, abrazando al niño ensangrentado. No mostraba remordimiento, solo repetía que tenía que salvar al mundo. Al niño lo trasladaron de emergencia al Hospital Pediátrico de Tacubaya. Los médicos lo estabilizaron, pero confirmaron lo irreversible. Fernando perdió ambos ojos para siempre. También había pérdida de líquido cefalorraquídeo, lo que ponía en riesgo su cerebro. Tenía 5 años. 7 personas fueron detenidas esa mañana. Los abuelos maternos, varios tíos. Todos habían estado presentes. Todos lo permitieron. Durante los interrogatorios, los detenidos negaron pertenecer a ninguna secta satánica. Se describían como cristianos ordinarios. Dijeron que habían pasado la semana anterior preparándose para la llegada de Dios y que los análisis de drogas, sorprendentemente, dieron negativos. No estaban drogados, lo hicieron completamente en sus cabales. En 2014, María del Carmen Ríos García fue sentenciada a 30 años de prisión por tentativa de homicidio agravado. La misma pena recibieron los abuelos del niño
y varios de los tíos presentes. Fernando, conocido en los medios como Fernandito, vivió un tiempo en un albergue del DIF, cuidado por enfermeras. Después, el gobierno del Estado de México y la esposa del entonces presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, gestionaron que se le donara una casa en Cuautitlán Izcalli para que viviera con su padre biológico, quien no había estado presente el día de los hechos. Fernando sobrevivió, creció, intenta rehacer su vida, pero nunca volverá a ver. Y la persona que se lo hizo era su madre. Este es el número 1, y si llegaste hasta aquí, quiero que sepas algo. Lo que te voy a contar ahora es lo más oscuro que he investigado para este video. No porque sea el crimen más grande en número de víctimas, sino porque es un horror íntimo, sostenido, deliberado, que ocurrió detrás de una puerta cerrada durante 7 años. 7 años. Empecemos desde el principio. 2004, Iztapalapa, Ciudad de México. Clara Tapia Herrera era una mujer de mediana edad que trabajaba como conserje en la escuela primaria Manuel C. Tello. Tenía 3 hijos, Gabriela, 14 años, Rebeca, 12 años, Ricardo, 13 años. Vivían en la conserjería del plantel, en la mueblería donde a veces hacía mandados. Conoció a un guardia de seguridad que también trabajaba de taxista, un hombre de 32 años, relativamente atractivo, que sabía cómo hablar, cómo persuadir, cómo ganarse la confianza. Jorge Antonio Iniestra Salas. Al año siguiente, 2005, estaban viviendo juntos en la conserjería de la escuela. Y ahí comenzó el horror. Lo primero que hizo Jorge fue separar a la familia. Convenció a Clara de que lo normal era que él viviera en una habitación con las 2 jóvenes, mientras Clara dormía en otra con su hijo Ricardo. Una mentira que ella aceptó, quizás por ingenuidad, quizás por miedo, quizás porque él ya la había comenzado a controlar psicológicamente, porque Jorge no era un hombre, era un depredador que se había infiltrado en una familia. Desde el principio comenzó a cometer actos aberrantes contra las hijas de Clara, actos que las marcaron para siempre. Las amenazaba constantemente, les decía que si hablaban las mataría, que si hablaban mataría a su madre. Las aisló completamente del mundo. Las sacó de la escuela, tapó las ventanas con tabiques y madera para que no entrara luz, ni saliera ningún grito. A Ricardo, el hijo menor de Clara, lo trató como esclavo. Lo mandaba a la calle a recolectar cartón, a vender chicles. Le quitaba todo el dinero que ganaba, lo amarraba, lo metía en un tinaco de agua para castigarlo. Le prohibía entrar a la casa, le daba de comer sobras de la basura. Clara y Ricardo comían de la basura. En las propias palabras de Clara, mi hijo y yo comíamos de la maldita basura. Nos peleábamos por un sándwich tirado. Los padres de familia de la escuela empezaron a notar cosas extrañas. Autoridades educativas comenzaron a hacer preguntas. Y en 2009, Jorge decidió moverse. Trasladó a toda su familia a la casa de su madre, en otro barrio. Ahí la situación empeoró, porque en la casa de su madre, Jorge tenía más espacio y más cómplices. Su madre y sus hermanos sabían lo que estaba pasando y no dijeron nada. Para entonces, los crímenes de Jorge habían tenido consecuencias irreversibles para las jóvenes, consecuencias que cargarían de por vida. Un día de 2010, una de las jóvenes vio que una ventana estaba entreabierta, una oportunidad diminuta de pedir ayuda. Asomó la cabeza y gritó. Jorge lo escuchó. La golpeó en la cabeza con un tubo metálico. La golpeó hasta dejarla sin vida. Luego metió su cuerpo en una bolsa negra y lo escondió debajo de la cama donde dormían los demás. Durante semanas, los vivos durmieron sobre la muerta. Cuando el olor se hizo insoportable, Jorge y su hermano sacaron la bolsa de noche, la subieron a un carro y la lanzaron en la carretera México-Puebla. Las autoridades encontraron los restos y abrieron una investigación, pero no pudieron identificarlos de inmediato. También perdió la vida un bebé de meses en circunstancias que nunca fueron completamente esclarecidas. En algún momento Gabriela logró comunicarse con el exterior. En 2011, Clara se armó de valor y fue a denunciar. 6 de septiembre de 2011.
La Procuraduría del Distrito Federal detuvo a Jorge Antonio Iniestra Salas, a su madre, a sus hermanos y a Clara, 7 personas en total. Cuando los periodistas le preguntaron si consideraba que lo que había hecho estaba mal, Iniestra respondió con una sonrisa: no podría considerarme loco, cínico a lo mejor sí. Cuando le preguntaron por qué murieron las jóvenes, se rió y dijo: 10 preguntas a la vez no se fueron. ¿Por qué murieron? Bueno, la autopsia se los dice. 7 años de horror, 2 muertes, una familia destruida. Y él lo decía con desdén. En 2015, la 8ª Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México confirmó su condena: 241 años de prisión, homicidio calificado, homicidio en razón de parentesco, secuestro agravado, corrupción de menores, explotación laboral infantil, violencia familiar equiparada. Su madre y hermanos recibieron entre 18 y 20 años cada uno. Clara Tapia fue absuelta. Los jueces determinaron que ella también era víctima. Un dato final que te va a perturbar. Ya en la cárcel, Iniestra manifestó su deseo de publicar un libro contando su historia. Quería contar su versión, con orgullo. No fue publicado, al menos no todavía. 5 casos, 5 historias que ocurrieron en el mismo país, en el mismo México que existe hoy. Y lo que me parece más perturbador de todo esto no es el fuego, ni la carne cocinada, ni el sótano lleno de huesos, ni los ojos arrancados, ni los 7 años de cautiverio. Lo más perturbador es el silencio que rodeó a todo esto, los vecinos que no dijeron nada, los sistemas que fallaron, los gobiernos que encubrieron, las familias que miraron hacia otro lado. El horror rara vez viene de la nada, casi siempre crece despacio, en la oscuridad, mientras todos fingen que no está ahí. Fernandito creció sin ojos. Las víctimas de Andrés siguen sin ser identificadas en su mayoría. Gabriela sobrevivió. Lleva sobre sí un peso que ningún ser humano debería cargar. Las 498 familias de San Juanico nunca obtuvieron justicia real. Y yo sé que muchos de ustedes van a cerrar este video y seguir con su día. Lo cual está bien. Eso es lo que hay que hacer. Seguir viviendo. Pero si algo se llevan de esto, que sea esto. El mal no siempre grita. A veces susurra, a veces cocina, a veces reza, a veces te saluda en la mañana con una sonrisa. Estén atentos, cuídense. Y si alguien a su alrededor necesita ayuda, no sean parte del silencio. Hasta la próxima, si es que llega.